micrófono Rodrigo y que diera inicio. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, ingeniero. Gracias ahí por el espacio y por la oportunidad. No sé, aquí mi Zoom como que está fallando y no me permite prender mi pantalla, pero voy a comenzar a compartirla. Por favor, me confirma una vez que sí se ve la pantalla ahí. Sí, adelante, se ve muy bien. Ok, entonces nada más lo proyecto. Completa, aquí está. Perfecto, entonces se ve bien, ¿verdad? La pantalla proyectada. Sí, así es. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, gracias por el espacio, gracias por el tiempo de que disponen para escucharme. Voy a tratar de ser lo más claro posible y pues tratar de ir aterrizando este tema que es la gestión transfronteriza del agua, viéndolo desde un concepto más amplio, desde cómo ha sido en el mundo, cómo es específicamente en Latinoamérica, qué tratados existen, y platicarles del caso de estudio de México con Estados Unidos, que es, pues tiene que ver con la investigación que realicé para la maestría en gestión integral del agua que estoy por culminar ya este mes. Entonces, la charla se llama Gestión Transfronteriza del Agua en Latinoamérica, caso de estudio México-Estados Unidos. Cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto estamos para contestarlas. Y voy a hablar un poquito de cómo es el marco de agua transfronteriza. Está involucrada con dos ODS, tanto el 6 como el 16. El 6 es agua limpia y saneamiento, el 16 es paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces vamos a iniciar. El contenido se los comenté un poco y lo vamos a ir viendo de aquí del lado derecho, en la barra esta vertical que logré poner. Y bueno, ¿cómo está la gestión transfronteriza del agua en el mundo? Pues tenemos que ver los tratados internacionales, la historia de estos remonta a 2500 años antes de Cristo, en Sumeria, cuando las ciudades de Lagash y Uma pues establecieron el primer acuerdo para poner fin a una controversia sobre el agua, ¿no? Al río Tigris. Este pues se considera el primer tratado de la historia que tiene que ver con agua. ¿Y por qué la gestión transfronteriza del agua toma un valor relevante ahorita en este momento y desde los últimos 5 años a la fecha? Pues la necesidad de compartir el agua genera cooperación entre países, ¿no? Además de que las controversias relacionadas con el agua los países se dieron cuenta que se podían manejar diplomáticamente. Los tratados, pues como tal, entonces son acuerdos valorados porque aumentan la estabilidad y la predictibilidad de las relaciones internacionales en los recursos hídricos. Con todo este marco que ya les platiqué, pues nos aterriza a que en los últimos 150 años, al inicio, hace 2500 años antes de Cristo, pues los tratados o los acuerdos que se tenían entre países o entre naciones, entre ciudades, eran más que nada como para navegar los ríos o los lagos que se compartían, y últimamente pues todo ha emigrado hacia un enfoque más de desarrollo, protección y conservación de los recursos hídricos. Actualmente en el mundo, de los 140 acuerdos que existen sobre recursos transfronterizos al 2016, pues se tiene que el 40% casi de ellos son para energía hidroeléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues en ríos compartidos, por lo regular existe la capacidad para poder generar energía eléctrica, entonces se construyen presas, como en el caso de Latinoamérica, pues la de Itaipú, también son pues, para aprovechar esta agua, ¿no? Tanto para agricultura como para uso industrial o uso público urbano, y pues otros más, ¿no? Que en tercer lugar queda el control de inundaciones, que es el caso de México en la frontera. Y bueno, pues el término third parties, que tiene que ver con como el mediador, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el caso del río Indo, cómo estaba una comisión del río Indo y sobrevivió a 2 guerras que se tuvieron entre la India y Pakistán, y esto fue mediado por el Banco Mundial. Vemos también cómo la ONU ha mediado, por ejemplo, en el caso de estos países cercanos a Tailandia, Vietnam, Laos, ¿verdad? Pues se ha podido cooperar desde el 57 en el marco de la Comisión del Río Mekong, que es el río que comparten estos 4 países. También vemos en África este ejemplo donde tanto el Banco Mundial como han mediado para que
pues no se imponga el país más fuerte, sino que se lleguen a acuerdos y se pueda beneficiar con el agua de estos ríos, como el río Nilo en este caso, a más de 60 millones de personas para luchar contra la pobreza, estimular el desarrollo económico y pues promover una utilización equitativa de los recursos, ¿no? También vemos cómo desde 1995, pues Israel ha logrado llegar a acuerdos con Jordania para poder compartir el río Jordán. Actualmente, incluso a este tratado que tienen este acuerdo, pues lo llaman también como que es un tratado que pues va de la mano con la paz, ¿no? El que Israel le hace llegar a Jordania cierta cantidad de millones de metros cúbicos al año del río Jordania, pues del río Jordán, perdón, pues es interesante, y pues aquí ha mediado Estados Unidos. Entonces, algunos datos interesantes que tienen que ver con una cuestión más global es que existen 263 lagos y cuencas fluviales que constituyen casi la mitad de la superficie de la Tierra. 145 países tienen parte de su territorio en cuencas internacionales y 21 de estos países se sitúan en su totalidad en el interior de cuencas internacionales. La mayoría de las cuencas son compartidas por 2 países, 13 cuencas del mundo son compartidas entre 5 y 8 países, 5 cuencas como el río Congo, Níger, Nilo, Rin y Zambeze se comparten entre 9 y 11 países, y la cuenca que actualmente es compartida por más países en todo el mundo, pues es la cuenca del río Danubio. Este río que fluye a través del territorio de 18 naciones, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están las 18 naciones, nace el río en Alemania y pues cruza por Austria, hasta Eslovaquia, Hungría, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hay varios de estos países los cuales donde ni siquiera tienen parte del río como tal, pero sí hacen parte de la cuenca. Continuando con la gestión del agua transfronteriza en Latinoamérica, podemos darnos cuenta que en América Latina, pues más de las 70 cuencas que existen son compartidas por 2 o más países. El 60% del territorio sudamericano corresponde a cuencas transfronterizas y da el dato de que el Amazonas pues incorpora más de 8 países sudamericanos y pues tiene más de 8,000 kilómetros de fronteras. Las 18 principales cuencas transfronterizas de todo el continente americano son estas que les comento, de las cuales yo le voy a enfocar un poco más en la del Colorado y la del Bravo, que son las que comparte México con Estados Unidos. Y pues como dato interesante, en América del Sur hay 4 tratados firmados por las naciones ribereñas, las que comparten estos ríos o cuerpos de agua, las cuales sería la Cuenca de la Plata, el Titicaca, el Amazonas y la Laguna de Merino. Ahorita vamos a ver un poquito de información de estas. El acuífero Guaraní, pues para los que no sepan, pues es la fuente mayor de agua subterránea en el mundo, dulce, y pues una extensión de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Más de un 70% está en Brasil, después le sigue casi Argentina con un 20% y después Paraguay con un 6% y Uruguay casi con el 4%. Pues la cuenca de Paraná, de La Plata también conocida, pues la comparten estos países, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Y pues en estas dimensiones, ¿no? Donde también Brasil pues casi tiene el 47%, seguido de Argentina, Paraguay, y pues es donde se tienen pues presas como la de Itaipú, ¿no? La cuenca del Amazonas compartida por bastantes países también, aquí puse algunos, los que tienen hasta 1%, ¿verdad? Pues es Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Y pues la laguna de Merín, perdón, pues en su mayoría está en Uruguay, pues es compartida con Brasil, para pues que se tiene aquí también en esta zona, pues aquí se ve cómo está la laguna, ¿no? Y pues la cuenca por Centroamérica, que en este caso, pues Nicaragua es quien tiene la mayor superficie. Esta cuenca también ha generado pues algunos conflictos, pero pues es la información que se tiene y pues sí se ha guiado bastante incluso porque también hace parte de frontera aquí, tanto la cuenca con la laguna y los ríos que hacen parte de ella, ¿no? Y el lago Titicaca, que comparten 3 países, Chile, el 1% solamente, la mayoría está en Bolivia y en Perú, pero pues este lago, pues que también es muy importante, pues abastece a una gran población, ¿no? A más de 2 millones de personas. Y bueno, en el marco de los ODS, ¿por qué decimos que esté incluido en el 6 y en el 16? Pues
en el 6 vemos que el 6.5 la meta es que al 2030 se implemente la GIR en todos los niveles mediante la cooperación transfronteriza según proceda. ¿Por qué? Porque pues se sabe de que existen muchas cuencas que son compartidas, entonces es necesaria la cooperación transfronteriza tanto entre países como entre estados o departamentos dentro de los mismos países, porque está documentado que existen muchos conflictos también dentro de los países, ¿no? Acá en México ahorita les voy a platicar de uno de estos casos, le llaman hidropolítica subnacional, y pues el 16, de paz, justicia e instituciones sólidas, pues vemos que el punto 7, la meta 7 es garantizar en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que responden a las necesidades. Esto tiene que ver con la participación ciudadana, con la participación pues de las comunidades, que sean escuchadas, entre otras cosas. Y la gestión transfronteriza del agua en México, entonces, pues tenemos cuencas compartidas tanto con Estados Unidos en el norte del país como con Belice y Guatemala. En el norte del país, pues tenemos 3, compartimos la cuenca del río Tijuana, que es mínima, es muy pequeñita, la cuenca del río Colorado, que en su mayoría está en Estados Unidos, más del 95% está en Estados Unidos, casi el 99% de hecho está en Estados Unidos, y la cuenca del río Bravo Grande, que pues está entre un 51 y 49% entre ambos países, es literal, estamos casi mitad y mitad. En el sur tenemos compartidas 4 cuencas con Guatemala, la que es la Grijalbo-Usumacinta, la Suchiate, la Cuatán y la Candelaria, y pues en esta zona del país se tienen muchos aprovechamientos para infraestructura hidroeléctrica. Y con Belice y Guatemala a su vez se comparte el río Hondo, ¿no? Hace parte de la frontera con esos lados. Yo me voy a enfocar principalmente a la frontera norte, como ya les había platicado. ¿Cómo está el tema? El tema en la frontera norte del país, pues para quien no lo sepa, acá en México, al inicio, cuando se fundó como nación, después de independizarse de España en 1821, pues México tenía una gran cantidad de territorio, ¿no? Tenía alrededor de 5 estados, de los cuales ahorita forman parte de la Unión Americana, pero en el 48, 49, pues México pierde, desde el 45, México pierde la mitad de su territorio con todos estos terrenos. Se firmó el tratado, pues le llaman de Guadalupe Hidalgo, también conocido como Tratado de la Paz. Y pues a partir de este 48, pues México y Estados Unidos han establecido diferentes mecanismos, diferentes instituciones para coordinar sus límites, ¿no? Porque al inicio, pues sí, se tenía gran parte de la frontera con un río que era pues compartido, eran ribereños ambos países, y pues en los ríos, como ustedes saben, pues tienden, cuando vienen una avenida grande, pues tienden a cambiar su cauce. Entonces, todos estos cambios de cauce, a su vez, pues cambian los límites entre México y Estados Unidos, ¿no? Para esto, pues en 1889 se creó la GIL para darle seguimiento a los monumentos que se habían puesto en el desierto, tanto viéndolo de oeste a este, pues se habían puesto varios monumentos para definir la frontera, para definir los límites entre México y Estados Unidos. Entonces, pues se crea en 1889 la CIL, que es la Comisión Internacional de Límites. En 1906 se hace una convención para comenzar a distribuir el agua de los ríos compartidos hasta antes de que fuera frontera, principalmente en el Río Grande, que Estados Unidos le llama Río Grande, México le llama Río Bravo. Y pues se hace la primera convención para en el 44 firmar el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales en México y Estados Unidos, el cual establecía la distribución de las aguas pues, de estos 3 ríos que les comentaba en la dispositiva anterior, que era el río Tijuana, el río Colorado y el río Bravo. A lo largo de esta historia, pues, han tenido pues la SILA, ya le agregaron al término SIL, le agregaron la A de aguas, y pues en este contexto que se tiene actualmente, pues la SILA es la encargada de que se cumpla el tratado. Como tal, la función más importante de la SILA es hacer que se cumpla el tratado, hacer que se reparta esta agua de la mejor manera, y también todos los temas que tienen que ver con la delimitación de nuestra frontera con Estados Unidos, pues pasa a través de ella. ¿Cómo está el tratado o cómo se tiene que comenzar a ver el tratado? El tratado sí o sí se tiene que ver como un sistema complejo. No podemos ver el tratado separado, porque el tratado se pudiera ver incluso hasta como un intercambio de agua, y esto lo vamos a ver aquí. ¿Por qué? ¿Por qué como un intercambio de agua? Porque como les comentaba, pues
los dos principales ríos que compartimos es el río Bravo y el río Colorado. En estos dos ríos que compartimos, pues la cuenca del río Colorado, ustedes observan en esta imagen, en su 99% está en la parte estadounidense, y en la cuenca del Bravo, Río Grande, pues estamos casi mitad y mitad. Entonces, ¿cómo es pues promedio anual lo que debería entregar cada país y lo que entrega? Digo lo que debería porque, por ejemplo, el río Bravo Grande, que es del que México entrega agua a Estados Unidos, México se comprometió a entregar en periodos de 5 años, en ciclos, en quinquenios, les llaman, ¿verdad? A diferencia de que en el río Colorado, Estados Unidos entrega agua anualmente. Cada año nos tiene que entregar agua a Estados Unidos. Entonces, en promedio anual, México entrega a Estados Unidos, o debería entregar, 431.72 millones de metros cúbicos. A diferencia de que en el río Colorado, Estados Unidos nos entrega a nosotros 1.850 metros cúbicos. ¿Sí? Sumado a esto está la convención que les mencionaba de que fue la primera repartición de agua entre México y Estados Unidos. Estados Unidos nos entrega 74.01 millones de metros cúbicos hasta este punto. No sé si ven aquí la manita, pero este pedazo del río, hasta aquí, hasta donde entra con la frontera, no se acordó que nada más México, de todo estado que generaba acá, aquí le iban a entregar a México 74.01. Esto no entra en el tratado, esto entra en la convención y se suma a lo que viene siendo el tratado. Entonces, en diferencia anual, México de lo que entrega a lo que recibe, México recibe a favor 1.492.52 millones de metros cúbicos. Lo que quiere decir que México, en este intercambio de aguas con Estados Unidos, recibe en promedio 4.46 veces más de lo que entrega. Este es un dato muy importante a considerar porque pues se habla de que el tratado es beneficioso para México, ¿no? Este tratado, la distribución de las aguas y aparte la relación tan cercana con Estados Unidos, promovió que existiese un crecimiento exponencial en las ciudades principalmente mexicanas. ¿Por qué? Por lo pegado a Estados Unidos que pues en lo económico pues hizo que se detonara un crecimiento poblacional muy alto, ¿no? Las tasas de crecimiento en toda la frontera norte son de las más grandes en el país. Y pues tenemos las famosas Twin Cities, que son las ciudades gemelas donde pues está la ciudad mexicana y la ciudad estadounidense, ¿no? Como Tijuana con San Diego, McAllen con Matamoros, etcétera, etcétera. Y pues es importante también que consideremos el siguiente factor, el que California es el estado que tiene el mayor PIB de Estados Unidos y Texas es el segundo estado que tiene el mayor PIB en Estados Unidos. El con dos de los estados que tienen el mayor PIB en Estados Unidos, pues hace este crecimiento que pues se produce acá en que pues toda la frontera actualmente tengamos tanta industria, pues sumado al Tratado de Libre Comercio que tuvimos, que actualmente se llama TEMEC. Considerando todos estos factores, les voy a hablar un poco de la cuenca del río Colorado. Pues la cuenca del río Colorado, aquí se observa cómo nacen las rocallosas allá en Utah, Wyoming y Colorado, en estos estados, cómo va pasando y pues se alimentan varios estados, ¿no? Tanto Arizona como Nuevo México, Colorado, Utah, Wyoming, California, grandemente también de aquí toma agua. Ciudades importantes de California como son Los Ángeles, pues se alimenta de agua de este río y pues llega aquí hasta Mexicali, ¿no? El río Colorado entra aquí en Mexicali y pues esta agua que nos llega a nosotros revitaliza todo lo que es la Baja California, porque incluso cuando llega aquí el agua, nosotros en México la movemos a través de un acueducto a la ciudad de Tijuana, porque la ciudad de Tijuana pues también tiene muchísima población y no tiene fuentes de agua. Actualmente la precipitación es muy escasa aquí y están generando una desalinizadora, un proyecto que también ha tenido pues mucho conflicto social, ¿no? Por cómo se ha manejado el tema. Pero pues cómo está el tema con el río Colorado, pues desemboca en el Golfo de Baja California. Este es el Golfo de Baja California. Pues las entregas son anuales, como ya les había dicho. En el tratado está estipulado que si existe sequía o algún evento extraordinario como un sismo, pues se van a reducir las entregas porcentualmente para todos los estados involucrados. A diferencia del río Bravo, que ahorita les voy a explicar, en este río está dividido por porcentajes, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que dijeron, ¿sabes qué? A México le toca el 9%, a California le toca tanto por ciento, a Arizona le toca tanto por ciento del agua que se produce en toda esta cuenca. Entonces, eso hace que ya se tenga fijo una
cantidad, de lo que hay cada año se tiene fijo lo que le toca a cada estado. Y cada estado pues vendría siendo, institucionalmente pues son muy fuertes, ¿no? Porque tienen sus instituciones muy claras, muy precisas, entonces, pues ya está dividido por porcentajes el agua de este río. Y pues, ¿qué situaciones ha tenido? Pues que cuando nos entregan ha existido a veces mucha salinidad, hemos tenido problemas de sedimentos también, por los cuales se han generado presas también para controlar los sedimentos, cajones pues para controlarlos. Tuvimos un detalle con el canal Todo Americano en el cual Estados Unidos construyó este canal sin consultar a México, porque obviamente pues pasaba de su lado, pero pues México también metió varias quejas porque Estados Unidos lo hizo porque existía una parte del río que entraba aquí así y luego regresaba por gravedad, y pues México tenía ahí una parte pues que se quedaba del agua estancada y eso servía para recargar los acuíferos, pero Estados Unidos se dio cuenta de que era agua que regresaba y pues ellos hicieron el canal Todo Americano para llevar agua para Arizona. Y por último, pues que ha habido sequías prolongadas desde los 90 a la fecha cada vez más, y pues se le atribuye esto al cambio climático. Y el caso del río Bravo, que es el caso en el que pues me he dedicado un poco más a estudiarlo y pues que me la pasé haciendo una investigación los últimos 2 años, pues vemos cómo aquí puse el río Bravo desde que entra a México. Este es uno de los estados que ahorita les voy a platicar los detalles que se tienen. Y pues de este lado pues estaría Estados Unidos. Entonces, este estado de aquí es el estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua, el río que abastece al río Bravo, cual dicen que revitaliza el río Bravo, porque el río Bravo aquí llega casi sin agua, ya llega pues con muy poca agua, y es por el río Conchos que entra en este punto que el río Bravo grande toma otra vez. Entonces, en este río, como les comentaba, anualmente México tendría que entregar alrededor de casi 432 millones de metros cúbicos, ¿verdad? En este tratado está establecido que México va a entregar esta cantidad de agua a Estados Unidos, no solamente por el río Conchos. Yo les hablo de la relevancia del río Conchos y porque es la investigación que yo hice, porque el río Conchos históricamente ha entregado el 50% más de estas entregas, porque pues acorde a la cuenca que tiene y todo, pues es el que produce más agua de los 6 tributarios. ¿Por qué 6? En el tratado está establecido que México le va a pagar agua a Estados Unidos del río Bravo a través de 6 tributarios, de los cuales el primero es el río Conchos, el cual cuenta con varias presas y con varios crecimiento agrícola aquí. Después están otros 5 ríos que están en otros estados de México. Y como el Salado, que es el segundo que entra, es que está como por aquí, es el río Salado, ¿verdad? Y luego están otros 4 ríos que son más pequeñitos, que incluso uno tiene el nombre de arroyo, pero a través de estos 6 ríos de aquí, México le tiene que pagar esta agua a Estados Unidos anualmente. Y bueno, ¿cómo está el caso del río Bravo? Pues nada más para hacerles de la que actualmente vivimos y por qué es relevante el tema acá en México. Pues el río Conchos, como les comenté, en promedio había estado entregando alrededor del 50% de las entregas desde el 44 hasta el 2019, ¿no? Hasta el 2018, perdón. Pero si nos ponemos a ver solamente el ciclo desde el 92, desde 1992 al 2018, la aportación del río Conchos bajó un 38, casi 39%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que o hubo menos agua o se concesionó más agua de la que pues estaba en algún momento pues que se pensó que se podía concesionar, ¿no? No quiere decir esto que esté mal, simple y sencillamente quiere decir pues que no se tuvo una buena planeación y que actualmente pues se tiene que ver cómo se hace el uso del agua para poder sacarle un poco más del agua sin afectar a los usuarios, ¿verdad? Porque activan la economía de esos estados mexicanos. Y pues actualmente en el último ciclo, ahorita les voy a explicar esto, pues el río Conchos ha aportado un 42% casi. ¿Cómo está esta cuestión del tratado? Pues, y por qué hablo del 92, es importante que se tenga conocimiento que en el 92 México entró al ciclo 25 de entregas, fue el ciclo del 92 al 97, y México no alcanzó a cumplir con ese 431.7 anual, por lo que se acumuló. El tratado te permite que si existe sequía extraordinaria, tú puedas pasar a un segundo ciclo
y liquides la deuda que tienes, ¿no? Pero en el caso mexicano, debido a que la sequía fue muy fuerte, se pasó a otro ciclo del 97 al 2002 y tampoco se pudo acumular. ¿Qué quiere decir? Que terminamos 2 ciclos consecutivos y no hemos ni siquiera terminado de pagar el primero, ¿no? Tenemos un déficit alrededor de 1,600 millones de metros cúbicos. Entonces, en el ciclo 27, que fue el del 2000 al 2007, México, a través de su Comisión Nacional del Agua y de la SILA, y pues tuvo que ver de dónde iba a poder pagar esta agua que tenía de déficit con Estados Unidos. Y pues se hicieron una serie de acciones en los cuales, pues sí, se tiene que tomar agua de las presas mexicanas que no está establecida para que se pague el tratado, entre muchas otras cosas, pues para poder tener la relación con Estados Unidos bien, ¿no? Porque Estados Unidos comenzó a meter presión y Estados Unidos en el Senado incluso ya sonaba de que los estadounidenses ya no querían que se le entregara agua a México por el río Colorado porque México no estaba cumpliendo con el río Bravo. Es por eso que les comento que este sistema de entregas entre México y Estados Unidos debe de verse pues como un sistema complejo, interconectado, o sea, vaya, los dos ríos están conectados por el simple y sencillo hecho de que un país aceptó los términos y el otro país aceptó los términos porque sabía que a los dos les beneficiaban. Por una parte a Baja California, en la parte mexicana, por otra parte al sur de Texas, en la parte estadounidense. Entonces, pues este periodo de deuda que tuvimos con Estados Unidos ha sido el que actualmente, no sé si han escuchado, pero México tiene conflictos muy fuertes en este año igualmente con los agricultores del estado de Chihuahua, porque como cerró el ciclo 2010-2015 con un déficit de aproximadamente 300 millones de metros cúbicos, pues en este ciclo del 2015 al 2020 tiene que cerrarlo sí o sí, o sea, tiene que entregar los 2,000 y piquito de este ciclo de 5 años, más estos 300 de déficit que había, ¿no? Entonces, pues sí ha habido una serie de medidas que no han sido ni negociadas, ni consensadas, ni respetadas por la autoridad del agua, que manifiestan pues que no se tiene una participación muy buena y que en una diapositiva más adelante les voy a mencionar algunos puntos claves. Y pues nada, ¿no? Para ver el proceso, hice esta pequeña línea del tiempo, nada más con algunos datos. No quiero darles tanta información para que no sea tan difícil de ustedes asimilar, pero por ejemplo en el 44 se firma el tratado, en el 45 salió un informe de un ingeniero que comisionó el gobierno mexicano para que hiciera los cálculos, las proyecciones de pasión, las proyecciones de crecimiento en los estados mexicanos para ver qué iba a afectar. ¿Por qué? Porque en este tratado Estados Unidos en el río Colorado le da agua a México, agua controlada, pero México le da agua a Estados Unidos agua bronca le llaman, o sea, agua que son sobrantes, ¿sí? Son escurrimientos que se supone que ya no se necesitaron en los estados mexicanos y que con eso se iba a pagar el tratado, ¿no? Debido al crecimiento exponencial que les platiqué en la zona norte del país, en todo lo que es la frontera y a otros detalles que apuntan a que está sobreconcesionada la cuenca, pues ha sido muy difícil cumplir con que con los puros escurrimientos sobrantes se pague el tratado, ¿sí? Recalco este año que fue el 69, en 1969 se firmó el Acta 234, fue cuando se terminó la segunda presa que tenemos internacional con Estados Unidos. Nosotros en Estados Unidos tenemos 2 presas compartidas, la presa La Amistad y la presa Falcón. En estas presas es donde México, donde Estados Unidos pues toma el agua que México le escurre, ¿no? Que es pues la que le corresponde básicamente. También pues en estas presas se genera electricidad y ese pues es mitad y mitad, ¿no? Y pues en el 92, como les comenté, inició el ciclo donde se fue el primero con déficit. Actualmente en el 2010 fue un ciclo similar a este porque también terminó con déficit. En el 26 pues fue el segundo ciclo donde se cerró con déficit otra vez y el 27 fue el que logró pagar estos 2 anteriores a través de estas actas. La SILA, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas, funciona a través de actas. Nosotros firmamos actas con Estados Unidos a través de la SILA para solucionar problemas que tenemos específicos, ¿no? Como el que les platicaba de la salinidad, el de los sedimentos y pues estos que tuvimos de faltas de entregas con Estados Unidos. Cabe resaltar y les quiero hacer énfasis en esto también, si ustedes observan,
en el 2007 al 2010, aquí les marco con este círculo, los ciclos 28 al 33 fueron en 3 años. O sea, del 2007 al 2010 tuvimos el ciclo 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Tuvimos 6 ciclos en un periodo de 3 años, cuando los ciclos duran 5 años. ¿Por qué? Porque el tratado establece que si se llenan las 2 presas que se tienen compartidas, automáticamente se reinicia el conteo y viene un nuevo ciclo. Entonces, en este periodo del 2007 al 2010 le podemos llamar un periodo, haciendo una analogía, pues como de las vacas gordas, donde hubo huracanes fuertes, donde hubo pues mucha lluvia, mucha precipitación, lo que hizo que que estas cuencas se beneficiaran y pues se llenaran las presas. Por eso tuvieron 6 ciclos en un periodo de 3 años, pero del ciclo 2010 a 2015, pues como les comenté, no se completó porque en el 2013 y 14 hubo unas sequías fuertes y pues actualmente estamos en el 35 que cierra el 24 de octubre y es donde México tiene que quitar pues este compromiso de agua que tiene, que actualmente son alrededor de 500 millones de metros cúbicos los que se tienen que entregar de aquí a octubre. Y bueno, ya pues prácticamente cerrando, ¿cómo está esta cuenca del río Bravo? Porque les digo, es la que he investigado un poco más, pues los factores a considerar, que yo creo que los pueden ustedes sacar, bueno, los como que observar en cuencas compartidas, porque son factores que están pues ya ahora sí que muy estudiado y investigado, que son factores que se tienen que considerar cuando se tienen pues cuencas internacionales. Por ejemplo, en la del río Bravo, en la parte mexicana, pues existe una competencia interna por el agua muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la zona norte del país de México, es una zona desértica o semidesértica, casi no hay precipitación como en el sur del país, entonces, pues sea poca agua, pero esta poca agua es muy peleada y es muy competida porque, pues, existe un gran crecimiento industrial, existe un gran crecimiento también agrícola, y pues aparte de las ciudades, entonces pues se compite mucho el uso de agua, ¿no? Además de que la mayoría de las ciudades en el norte del país, principalmente en el estado de Chihuahua, pues se abastecen de agua subterránea y no cuentan con una fuente superficial alterna para poder en algún momento decir, ¿sabes qué? Pues se está sobreexplotando el acuífero, ¿cómo vamos a hacer? Entonces es una cuestión a considerar. El tema del cambio climático pues ha prolongado las sequías y pues se tiene para México es que en esas zonas pues pueda disminuir la precipitación hasta en un 20%, lo cual sería pues sería una situación muy desfavorable para México porque pues la verdad que para los usuarios, ¿no? Porque pues imagínense tener menos agua cuando el agua ya está muy competida. Aunado a esto hay tomas ilegales. La Conagua dice que no representan grandes cantidades de agua, pero el que haya tomas ilegales pues hace que la autoridad del agua se le pierda credibilidad porque pues nomás se dice que hay, pero no se observan políticas claras para que no exista esto, ¿no? Acá en México le llaman el huachicol de agua. También existen problemas de diálogo, no existe un diálogo sano, existen acuerdos que se han llegado y que no han sido respetados por la autoridad, lo que ha conflicto en el estado de Chihuahua, que pues no es deseable eso, porque pues todos están necesitando el agua y el que nada más la quites a la fuerza, pues genera mucha inestabilidad. Y pues el sobreconsumiento, ¿no? Se habla, algunos investigadores dicen que en los 80s, que fueron años muy lluviosos, la autoridad del agua en su momento otorgó muchas concesiones y pues se confió, ¿no? Pensando que esos escenarios iban a permanecer y pues la realidad es que no. Entonces se habla de que pues ese sobreconcesionamiento viene desde los 70s, 80s y pues que nos afectó después, ¿no? Dado el cambio climático y todo esto, pues que ha exacerbado. Y por último, pues existe una competencia externa por el agua. ¿Por qué? Porque dentro de esta misma cuenca del río Bravo, pues existen varios estados, ¿no? Dentro de México. En estos varios estados que se tienen, ahorita ya vi que están poniendo unas preguntas, ahorita al final las contesto. En estos varios estados que se tienen, son en la parte mexicana, en el río Bravo es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y un pedacito de Durango. Chihuahua es la fábrica de agua del río Bravo en su mayoría. Como ustedes sienten aproximadamente, Chihuahua es la fábrica de agua. Entonces, pues los estados que están en la cuenca baja se benefician del agua que se produce en Chihuahua. Esto ha provocado muchos conflictos también
Y pues distritos de la zona baja, de la cuenca baja, tienen muchos conflictos pues con los usuarios de la cuenca alta, que vendría siendo los de la cuenca del río Conchos de Chihuahua, porque ellos dicen, oye, pues no me estás soltando agua, pero los de Chihuahua dicen, pues es que yo estoy utilizando el agua, acá se está produciendo y yo tengo acá, pues para mis ciclos que yo tengo autorizados por la Conagua, ¿no? Entonces, esta relación de cuenca alta con cuenca baja necesita pues tratarse con este intercambio de que la cuenca alta tiene que sentir que está recibiendo beneficios de la cuenca baja. Si no siente que está recibiendo un beneficio de la cuenca baja, no va a querer cooperar. Por simple y sencillo hecho de decir, oye, pues yo te estoy produciendo el agua, yo lo estoy metiendo acá para cuidar la cuenca alta, mi fábrica de agua, y tú nada más te estás beneficiando y estás exigiéndome y me estás apoyando. Entonces, se necesita un esquema por lógica de cooperación entre cuenca alta y cuenca baja. También lo que les comentaba, pues México necesita comenzar a priorizar un poco más la entrega del agua, no solamente hasta el final de los ciclos, porque eso produce conflicto, sino desde que inician los ciclos. Tratar de acercarnos a lo más que se pueda a entregar los mínimos anuales en promedio para que no haya estos problemas. Y tienen que comenzar a haber planes de contingencia, ¿no? El río Colorado ya en las últimas actas que han firmado entre México y Estados Unidos se designó que si había sequía, midiendo la sequía, los niveles de la presa Hoover, que está le llaman el lago Mead, esa presa, el lago que genera de agua, acorde a esos niveles de agua, si están muy bajos en los límites que se establecieron en las aguas, pues se reducen en porcentaje el agua que va a recibir tanto los estados como México, y eso necesita esta cuenca del río Bravo, ¿no? Y a lo que les puedo decir, sí se ha tocado el tema en las islas, tanto México como estadounidenses, y pues yo creo que hacia allá va. Y bueno, como conclusiones y reflexiones finales, los tratados que involucran más de un río o cuerpo de agua compartido se deben de ver como un sistema interconectado donde el comportamiento de uno afecta al otro. Si bien, como ustedes vieron, en el caso mexicano, Baja California toma vida gracias al río Colorado, pero pues nosotros entregamos agua por la cuenca del Bravo, lo cual pues tenemos que buscar alguna dinámica, alguna estrategia en la cual pues como país incentivar o premiar o tener un trato, sí, preferencial para aquellos estados que están dejando escurrir agua para beneficiar a otros estados. Entonces, ese es uno de los esquemas. Vemos también cómo, pues es correcto lo que dice Elhans. Elhans, el padre de hidropolítica, tiene un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama Hidropolítica. Elhans dice que por más que cueste la cooperación entre los países, una vez que se alcanza, siempre tiende a mejorar. A diferencia de lo que se dice de que en el futuro las guerras van a ser por el agua y todo eso, se ha demostrado que el agua es un recurso que permite a que los países cooperen entre sí mismos. Por lo regular, los conflictos más fuertes por el agua han sido internos dentro de los mismos países por políticas no consensadas con la población o porque de repente han subido los precios del agua o han privatizado el servicio y no se ha establecido una regulación en los precios, o por ejemplo ahorita en México que las negociaciones con los agricultores de Chihuahua no han sido respetadas. O sea, esas estrategias han sido problemas más internos, no tanto entre países por el agua. Y pues los factores que involucran la gestión transfronteriza tienen que ver tanto con la posición geográfica como económica y política en los países, ¿no? Y otra cosa a considerar es que los ríos pueden ser fronterizos. Les llaman ríos fronterizos cuando los ríos forman la frontera como tal, y les llaman ríos fronterizos cuando, como en el caso del río Colorado, nace en un país o en un estado y desemboca en el otro estado sin necesidad de ser frontera, sino de que pues como tal no son frontera, pero nacen en un lado y desembocan en el otro. Y bueno, lo que ya les dije aquí con palabras claves, o sea, México sí ha demostrado tener técnicos muy buenos, pero la parte social, la parte de las negociaciones internas realmente es la que les ha fallado. Pues existe un sobreconocimiento en la cuenca, había una coordinación y continuidad escasa. Todas las personas que han pasado por los entes que toman las decisiones en México, a veces pues entra un color, sale otro, o entra la gente de cierto grupo y sale la gente del otro grupo, entonces no le dan continuidad a las medidas que ya estaban funcionando por cuestiones a veces
pues, más personales, y eso es lo que se tiene que disminuir, que como en el agua, pues afecta todos los demás temas de políticas de todo tipo, ¿no? El tema pues, de tanto cambio y de tanta, pues que no se le continúan los programas que están funcionando y pues las otras palabras claves que aquí les presento. Pero pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho y quedo atento, Inge, para las preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Iniciamos con el conversatorio, preguntas y respuestas. ¿Quién tiene la primera pregunta, por favor? ¿Quién gusta participar? Inge, no sé si quiera que conteste la que pusieron ahí en el chat. Adelante. Sí, bueno, dice Eduardo Hernández. Saludos, Eduardo. Dice, buena tarde, ingeniero. ¿Consideras que este tratado debería incluirse el agua subterránea? Bueno, todo lo que les platiqué del tratado de México y Estados Unidos solamente considera distribución de agua superficial. Este tratado de 1944 no incluye la repartición del agua subterránea, pero pues desde los 90 a la fecha se ha estudiado un poco más toda esta cuestión de qué acuíferos compartimos entre México y Estados Unidos y se conoce el comportamiento de varios de ellos, ¿no? Yo lo que he visto es que se alega que hasta cierto punto, como estamos a México, la situación de que no se tenga un tratado de agua en los acuíferos, de subterránea, perdón, a México el que no tenga un tratado no le afecta. Entonces, por esa razón, México no busca un tratado como tal con Estados Unidos para reglamentar o para distribuir el agua de los acuíferos, porque a México les es beneficiosa la situación por los estudios que tienen. Entonces, si existiese un tratado, sí fuera muy bueno y tendría que, pues, obviamente ser beneficioso para las dos partes, pero lo que yo te puedo decir es que lo que ha sonado entre los tomadores de decisiones es eso, que no se ha reglamentado la parte subterránea, porque México tiene una cuestión favorable ahí y a lo mejor en un acuerdo no le convendría tanto. Eso es lo que yo te puedo decir, acorde a la investigación que he hecho y a los actores que entrevisté y pues a lo que he investigado. Muchas gracias. El ingeniero Emilio Colón, adelante. Muchas gracias. Muy buena presentación. Interesante siempre este tema. En Estados Unidos se han publicado unos análisis históricos que van 1500 años hacia atrás y se está prediciendo en los próximos 20, 40 años una sequía extrema en el área entre el norte de México y el sur de Estados Unidos, principalmente la parte de Estados Unidos en la cuenca del río Colorado. ¿Cómo? No sé si soy yo, pero dejé de escuchar. ¿Sí me escuchan? Sí, cuando iba a hacer la pregunta el ingeniero Emilio Colón, se fue el audio. No sé si lo pueda repetir. Sí. Sí, igual no sé si nos escuche. Sí, es que no fuimos. Okay, no sé dónde me quedé. Se quedó a punto de hacer la pregunta. Pues es que hay un estudio que básicamente los próximos 30 a 50 años va a haber una sequía extremadamente grande que no se ha visto. ¿Cómo se puede ajustar el tratado con las aguas del río Colorado, donde va a haber un impacto no solamente en la cuenca del río Colorado, sino también en las cuencas del noroeste de México? Sí, bueno, le agradezco mucho su pregunta, ingeniero Emilio. Para esta parte, el río Colorado, yo veo como, en términos generales y haciendo un análisis pues, que tiene que ver con lo institucional, con la participación de los estados que intervienen, de los dos países, el río Colorado está más avanzado en negociaciones, en lo que se ha dicho, en lo que se ha acordado respecto al río Bravo. Y el río Colorado a tal grado de que cuando se firmó el tratado,
Colorado ya estaba repartido en porcentajes, ya se sabía cuánto le iba a tocar a cada estado. De hecho, se tardó un poco más el tratado porque se tuvo mucho conflicto entre los estados, principalmente de Arizona y de California, porque es una parte muy pequeña de la cuenca la que está en California, pero California, al tener un crecimiento muy importante y al generar tanta economía, pues necesitaba agua, ¿no? Entonces, el que se haya firmado el tratado ya con el río Colorado distribuido ha disminuido bastante los conflictos, a diferencia del río Bravo, que toda, pues que como no estaba tan industrializado, tan crecida la zona en la parte mexicana por lo menos, pues confiamos en que, sí, va a pasar así y vamos a pagar con los sobrantes, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, como el río Colorado ya tiene actas que se han generado entre la isla mexicana y la estadounidense, en las cuales se establece que para periodos de sequía fuertes, y la sequía ya están dando un indicador, cómo medir la sequía como tal para definir cuánto le va a tocar de agua, definieron cuánta agua tuviera el lago Mead. El lago Mead, como usted sabe, pues está ahí en la presa Hoover. Entonces, dependiendo qué nivel tenga el agua en la presa Hoover, perdón, el lago Mead, dependiendo de ese nivel, es la cantidad de agua es el porcentaje que se va a reducir para todos los actores, para todos esos estados y México que forman parte de los usos de la cuenca. Entonces, creo que estas actas, que si bien a parte de la población en México sí criticó bastante estas medidas, por cuestiones de participación y de cómo iban a reducirse esos porcentajes para los agricultores mexicanos, pero creo que la cuenca del Colorado sí se está preparando más para este caso que usted menciona, al establecer estas reducciones parejas para todos los actores principales de los que se distribuyen esta agua, ¿no? Si bien si es una sequía muy fuerte, pues habrá que sumarle a la medida que ya se tomó otras más, ¿sí? En las cuales pues van a ir de la mano con la cuestión de la eficiencia en los usos, con los ahorros, ¿verdad? En las ciudades, con el darle 2 o 3 usos al agua, que pues por lo menos en la parte estadounidense sí tienen el poder económico para realizarlo de una forma más rápida, y pues en la parte mexicana creo que es donde estamos un poco más abajo en eso. Digo, la ventaja es que están haciendo la desalinizadora, pero tiene mucho conflicto social en la parte mexicana, como les decía, porque pues se habla de que va a ser un negocio también para vender agua a Estados Unidos, a San Diego, pero pues creo que esa cuenca está un poco más preparada para ese caso. La que no veo nada preparada es la cuenca del río Bravo, y es la cuenca con la que nosotros pagamos. Entonces, Estados Unidos sí ha manifestado en varias ocasiones el interés en que pues se establezca algo más similar a lo que se ha hecho en el río Colorado, pero primero México necesita repartirse el agua a nivel país. Hasta que México no se reparte el agua a nivel país, en algo similar a los porcentajes que tiene Estados Unidos, no se va a poder llegar a acuerdos que sean fáciles de aplicar. O sea, no se van a poder aplicar medidas un término en inglés que dicen enforcement, pues a México le falta mucho eso, el que se puedan aplicar las medidas como tales que puedan solucionar. Pero ese escenario son los que yo veo, y le agradezco mucho su pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Veo ahí que puso de Baja California Sur, Ofelia Valverde, dice, es el problema de todos los sectores del país, la continuidad de los programas buenos, desafortunadamente el cambio de los gobiernos estatal federal se archiva. Pues sí, desgraciadamente ha habido, en el Bravo principalmente ha habido negociaciones que las tumbaron porque pues de repente pues entró otro grupo y así, ¿no? Siempre ha sido, pues se maneja algo así, desgraciadamente. Pero pues tenemos que tratar de cambiar esos esquemas. Las instituciones sólidas, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta, Rodrigo, aprovechando que nadie más pide la palabra. Los conflictos que se han visto en los últimos días en la zona de Delicias y en Chihuahua, ¿tú consideras que se debe a que no se ha establecido un beneficio para esa zona que sería la parte alta de la cuenca? Pues esa es una de las causas, ¿no? El que no sienten un ganar-ganar ellos. Pues
los agricultores, y además porque pues pues nos encontramos en pleno ciclo, ¿verdad? Se terminan, acá en México son de octubre a septiembre, y pues estamos casi en el cierre del ciclo y va a iniciar el otro y no tiene las presas la cantidad de agua suficiente para decir, ¿sabes qué? Soltando más agua, yo tengo asegurada mi agua para el siguiente ciclo. Entonces, pues los agricultores no quieren soltar el agua, obviamente, porque pues se arriesgan, ¿no? Es incertidumbre a saber si va a llover o no, que eso pues son cuestiones, pues, ahora sí que, pues de la naturaleza misma. Y creo que ese es uno de los factores, el que no sientan que se sientan algún beneficio por soltar esa agua tiene que ver. Pero pues sumado a eso es que ha habido negociaciones que no han sido respetadas, porque se llegan a acuerdos y de repente cuando entró, por ejemplo, el COVID a finales de marzo, que empezaron a cerrar muchos lugares, pues abrieron las compuertas de la presa, ¿no? Entonces, sí se ha sentido varias de las medidas, desgraciadamente, yo no digo que sean, o sea, técnicamente no serían malas, pero socialmente son muy malas porque ni siquiera fueron consensadas, no se les da un aval a los agricultores de qué va a pasar si no tienen agua. Entonces, creo que el que se haya esperado hasta este año para preocuparnos un poco más por soltar el agua o por pagar tratado, pues ha hecho que se exacerbe el conflicto. Entonces, sí es uno de los factores ese, el que no perciban alguna ganancia por esta agua que dejan escurrir, pero pues son muchos, o sea, es una mezcla de muchos factores que han provocado pues la quema de camionetas, que tomen el tren, que tomen las casetas, porque pues ellos lo que quieren es llamar la atención para que no les tomen su agua, ¿no? Sean buenas o malas, eso ya lo ve cada quien desde su punto de vista, pero pues ellos están buscando la forma de que los escuchen y de que les hagan caso a fin de cuentas. ¿Consideras que pudiera haber en ese sentido digamos, un acuerdo que se terminara el conflicto en un corto plazo, hablando en corto plazo en menos de un año? Pues... Y si existe la posibilidad, ¿cómo sería? Sí, aquí lo que considero es que, pues, a este nivel en el que estamos, de que las negociaciones nunca se respetaron, los agricultores ya no quieren negociar con los agua, o sea, los agricultores quieren negociar directamente ya con el presidente, ¿no? Yo sigo mucho sus redes y tengo contacto con los dirigentes y eso. Ellos ya no quieren negociar con nadie que no sea el presidente de México porque no sienten que les han jugado chueco y la verdad es que pues no han respetado muchas medidas. O sea, yo me acato a los hechos, no a lo que yo pueda pensar ideológicamente, pero creo que para que pudieran llegar a un acuerdo sí tendrían ellos que tener alguna certeza de qué va a pasar si no hay agua. O sea, se van a hacer responsables de mis plantíos, se van a hacer responsables de mi entrada con lo que yo como, porque son pues muchísimos agricultores, ¿no? Los que tienen en ese distrito de Delicias, que es el más importante de Chihuahua, son muchísimas familias, se habla de pues 8,000 y tantas personas, ¿no? O sea, que son agricultores directos más las familias y, o sea, sí tienen que encontrarse la forma de que haya algún acuerdo, pero va a ser muy complicado ahorita. O sea, aquí el mejor aliado del gobierno ahorita es el tiempo, porque el gobierno lo que está haciendo es hacer que pase el tiempo y no dar la cara como tal, y pues le están sacando agua a las presas para pagar, ¿no? Entonces, no sé, la negociación o para volver a iniciar negociaciones, pues se va a tener que sentar y el costo político va a ser muy alto ahí en esa zona, es mi punto de vista y para este ciclo yo le veo ya cómo puedan llegar a un acuerdo, la verdad, yo creo que ya se sacrificó ya el consenso con ellos y hasta el siguiente ciclo van a buscar comenzar desde cero. Ok, gracias. Ingeniero Emilio Colón, adelante. Sí, tengo otro punto que ha dicho de que en Estados Unidos el proceso está mucho más estable, pero ha habido muchos problemas. Sabes que por muchos años el gobierno federal no reglamentó bien la distribución de agua entre los estados. Y Arizona, que tenía una demanda baja, estuvo por muchos años, que todavía está, parte de su cantidad de agua y la que no usaban otros estados
la estaba inyectando a los acuíferos para luego venderla. Que obviamente eso hace unos cambios, pero lo que quería comentar es que no está tan claro el proceso en Estados Unidos y sobre todo con la crisis que tiene la represa Hoover, donde Nevada, principalmente Las Vegas, ¿no? Que llaman la ciudad Cadillac, ha tenido problemas con poder sacar agua de Hoover Dam. O sea que ese tipo de problemas que están mencionando en México también están presentes en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Como usted dice, pues ahí cuando se hicieron las negociaciones, cuando se repartió el inicio, pues Arizona no fue de las más beneficiadas, ¿no? Entonces sí, pues por eso ahorita están esos problemas, además de que pues lo que han hecho para Arizona, pues fue el canal todo americano, pero sí pues la escasez de agua sí tiende a generar muchas situaciones que pues tenemos que encontrar la forma de solucionar, ¿verdad? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Consideras que en Sudamérica haya alguna situación similar a la que se está viviendo ahorita en México, Estados Unidos, Rodrigo? ¿Tienes conocimiento de algún caso? Pues en Sudamérica he leído de los tratados que haya, principalmente me he leído los de la Cuenca Paraná, los del Río de la Plata, consignaron los acuerdos entre Brasil y Paraguay para Itaipú, y después cómo se generó aguas abajo de ese río, un acuerdo entre Paraguay y Argentina. Sí ha habido, en su momento, pues antes había más dictaduras y cuestiones así, a tal grado que sí se militarizaba y sí se tuvo conflictos en el siglo pasado. En este siglo no tengo conocimiento de que haya habido conflictos tan fuertes entre esto de agua transfronteriza. De los que he tenido más conocimiento son por cuestiones de minas, por cuestiones de, por ejemplo, el caso en Bolivia de cuando se quiso privatizar ahí el servicio y aumentaron las tarifas considerablemente y pues la gente se manifestó porque pues fuera muy injusto, ¿no? No era asequible el acceso al agua. Entonces, pero en agua transfronteriza no hay tan problema porque por lo regular los que se comparten pues son zonas donde hay mucha agua, ¿no? Es como el sur de México, en el cual, pues, entre México y Guatemala ni siquiera hay un tratado porque hay mucha agua. O sea, hay más que nada los programas que se hacen son de obras hidráulicas para control de inundación. Y México se beneficia mucho del agua de Guatemala. Entonces, en Sudamérica no he sabido tanto de problemas así entre países, porque pues tienen las presas que son 4 tratados, como les comenté, pero no ha habido tanto conflicto ya por lo menos este siglo, así algo que haya sonado mucho, no. En Itaipú todavía en Río Paraguay hay conflictos, pero ese es un caso especial porque Brasil construyó esa y Paraguay la pagó en uso de agua hidroeléctrica y sí ha habido conflictos que tienen que ver mucho con la parte de la gerencia por parte de Paraguay. Y Tito, yo creo que debemos de mirar para buscar algunos de estos temas en Sudamérica, Sí. e inclusive en Centroamérica y quizás en Estados Unidos, porque el tema en el lado de Estados Unidos y Canadá también hay unos temas muy importantes que, por ejemplo, en Estados Unidos incluye la cuenca de los Grandes Lagos, que es bastante compleja también. Sí, sí, sería muy interesante también que alguien nos pudiera platicar porque sí, ahí pues hay mucho que aprender y que sacar de todas esas experiencias. Pero buscamos, Tito, yo busco unas opciones para buscar 1 o 2 en Sudamérica y podemos buscar quizás entre Estados Unidos y Canadá. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene algún comentario o participación? Respecto a Río
Paraná, que es afluente después del río Paraguay, pero en la parte superior tiene un aprovechamiento hidroeléctrico que ha sido construido por Argentina, pero subfructuado por Argentina y Paraguay. Siempre ha habido problemas con este país, el cual somos hermanos y tenemos muchas cosas en común, pero Paraguay no puso un centavo para construir la presa de Yacyretá. Creo que más o menos lo mismo hizo con Itaipú y con Brasil, pero con Argentina el problema ocurrió cuando quería fijarse el costo de la energía. Sí. El costo de la energía tenía que tener en cuenta la mayor inversión de Argentina y no una partición igual cuando no había habido participación económica, muy baja participación económica de Uruguay, de Paraguay, perdón. La presa se hizo con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y, por supuesto, la mayor inversión extra fue de Argentina. Hoy hay todavía problemas en la fijación del costo de la energía, ya que Uruguay quiere hacerlo en función del costo total, Paraguay quiere hacerlo en función del costo total de la presa, y Argentina dice, nosotros queremos recuperar lo que hemos invertido, así que vamos a hacerlo en función de lo que Argentina ha invertido y lo que ha invertido Paraguay. Además, el préstamo ha sido exclusivamente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para Argentina, y Argentina es el responsable de seguirlo pagando. Así que eso es un problema interesante a considerar. Así es, sí, eso sería muy interesante también de que se hablara de eso. Y yo lo poco que sé de esta cuenca de Paraná fue que primero se hizo la presa con Brasil, entonces igual Brasil puso la mayor cantidad y se supone que se iban a estabilizar por las inversiones con la producción de energía eléctrica. Y después, o sea, fue poco tiempo después que Argentina dijo, pues yo también necesito aprovechar esta, entonces generaron la presa esta que usted comenta y pues también Paraguay, como está a la mitad y está dentro de la cuenca, pues sí ha sido un país beneficiado porque produce agua al estar en la cuenca, pero sí estaría muy interesante ver estos conflictos también. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Ingeniero Álvaro Churruarín, adelante. Bueno, muy buenas noches, estimados colegas. Gracias, ingeniero Tito, ingeniero Colón, por esta participación. Me parece muy interesante hablar siempre de temas que implique a todo lo que es Latinoamérica y también América. Bueno, nosotros como Bolivia tenemos el conflicto hace varios años con Chile, pero es más que todo limítrofe con las aguas del Silala, que la verdad el cauce del río lo han movido, bueno, hay reportes de que lo han movido el Ito con Chile, entonces también sería un punto en el cual podemos analizar, yo quisiera también al Consejo Mundial podamos buscar alternativas, justamente, para eso estamos, ¿no? Alternativas técnicas particularmente. Esa era más que todo aclaración y un aporte que quería dar como tema. Gracias, ingeniero Tito. Un gusto de saludarlos. Gracias, ingeniero. Un saludo también hasta Sucre y Santa Cruz y La Paz. ¿Alguien más desea participar antes de cerrar? Pues si no hay más participación, quisiera pedirle al ingeniero Emilio que nos clausurara los trabajos del día de hoy. Muy bien, yo creo que este tema del cual no se habla mucho está muy importante, sobre todo cuando se mira desde el punto de vista
de desarrollo sostenible de recursos hídricos. Y es importante quizás en unas futuras sesiones, que nos ha dado un buen pie para las distintas sesiones, no solamente de estos otros ejemplos de aguas transfronterizas, sino ver cómo esos sistemas de aguas transfronterizas se están posicionando, ¿no?, para cumplir con las metas de desarrollo sostenible para el tema de agua. Y yo creo que pues, puede ser unas posibles conferencias. Creo que ha sido muy bueno esta opción para darnos en bastante poco tiempo, ¿no?, un buen resumen de esos tratados de agua entre Estados Unidos y México, o México, Estados Unidos, como lo quieran poner, que han causado en el pasado mucha controversia. Muchas gracias a todos y los vemos en la próxima sesión, que es mañana, que es en inglés, y es una hora bastante más temprano, a mediodía. Tito. Muchas gracias. Sí, así es. Nos vemos mañana con la conferencia de energías renovables. Espero que les haya sido de beneficio. Por supuesto, la información del ingeniero Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Y muchas gracias a todos por asistir. Espero que les haya servido a todos. Mañana tenemos la de carbonización y en 15 días tenemos las conferencias de estructuras. Que tengan muy buena tarde todos ustedes. Hasta luego, muchas gracias.